La estación se estaba muriendo. Unas luces frías parpadeaban en las paredes agrietadas y el aire apestaba a cables quemados y sangre vieja. Los pasillos estaban en silencio ahora, excepto por el débil silbido del vapor que se escapaba y el eco de las botas del capitán humano mientras caminaba por las ruinas. Había venido por chatarra. Circuitos viejos, pilas de combustible rotas, cualquier cosa para mantener su nave con vida un poco más. Pero entonces la vio. Ella yacía en el suelo a la sombra de una viga de soporte derrumbada, medio cubierta de polvo. Su armadura estaba destrozada, abierta a la altura del pecho y quemada por los bordes. Sangre verde seca le cubría los brazos. Tenía una pierna mal doblada y un trozo afilado de metal le había atravesado el hombro. Ella apenas respiraba. Su largo cabello plateado se le pegaba a la cara, enmarañado y sucio. Sus ojos estaban medio abiertos, desenfocados, brillando débilmente como estrellas moribundas. No quedaba en ellos nada más que agotamiento. El humano se quedó congelado. Había visto soldados heridos antes, pero nunca a alguien que pareciera tan perdido. Él se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. Sus ojos parpadearon. Y ella se movió, no rápido, no fuerte, solo lo suficiente para arrastrarse unos centímetros lejos de él, raspando el suelo con un brazo roto. «Detente», dijo suavemente. Ella siseó, un sonido débil, y trató de arrastrarse más. Su cuerpo temblaba como si fuera a romperse. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo. Ella no respondió. Su mirada se movía a su alrededor como la de un animal atrapado, salvaje y desesperada. Él podía verlo en sus ojos. Ella esperaba crueldad. Ella esperaba dolor. Ella esperaba que la remataran. El capitán se agachó lentamente y dejó su blaster. Levantó ambas manos para indicar que estaban vacías. «Estás herido», dijo. «Déjame ayudarte». Ella lo miró con ojos hundidos durante un largo momento. Nada se movió. La estación crujió silenciosamente a su alrededor y el metal se asentó como huesos viejos. Entonces ella se desplomó. Su cabeza golpeó el suelo frío con un golpe suave. Su cuerpo se relajó y su débil brillo se atenuó casi hasta desaparecer. El capitán no lo dudó. Deslizó sus brazos bajo su cuerpo roto. Era mucho más ligera de lo que parecía y la levantó del suelo. Su piel estaba fría a través de la armadura rota. Su respiración era superficial, casi inexistente. «Has aguantado tanto», murmuró en voz baja. «No te rindas ahora». La cargó por los pasillos en ruinas, con el eco de sus botas en el silencio. En cuanto entrecerró los ojos, lo miró confundida, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se volvió borrosa y volvió a sumirse en la oscuridad. En el muelle de atraque, su nave esperaba, pequeña, maltrecha, con la pintura quemada por tantas peleas. La rampa se abrió con un siseo de vapor. La tripulación se quedó sin aliento al verla. «¿Quién es?», susurró Hax, el mecánico. «La encontré en las cubiertas inferiores», dijo el capitán. Su voz era tranquila, firme. «Está sangrando». «Es una de ellos», siseó Tali. «Los clanes de guerra matan a cualquier humano». «Esta noche no», dijo el capitán simplemente. La llevó a la enfermería y la tendió en la estrecha camilla. La luz del techo dibujó sus heridas en una sombra nítida. Trozos de su armadura rota cayeron al suelo. Debajo de su piel estaba marcada, con quemaduras profundas y viejas cicatrices. Sus costillas se asomaban a través de la piel pálida. Parecía menos una guerrera y más algo abandonado. El capitán le lavó la sangre del hombro y selló la herida con un parche de gel médico. Le vendó la pierna rota, le ajustó la máscara de respiración e inició un goteo lento de líquidos tibios. La tripulación rondaba en la puerta, susurrando. «Es peligrosa», dijo Tali. «Se está muriendo», respondió el capitán. Pasaron las horas. Los motores zumbaban mientras la nave dejaba atrás la estación muerta.
Ella no despertó. No se movió. El capitán se sentó junto a su cama, con los brazos cruzados, observando el lento parpadeo del monitor cardíaco. No tenía motivos para hacer esto. Era una extraña, tal vez incluso una enemiga. Pero no podía alejarse. Algo en la forma en que se había arrastrado, luchando aún sin nada, no lo abandonaba de la mente. En algún momento de las horas de silencio, se movió, sus párpados parpadearon. Parpadeó lentamente, mirando al techo. Sus labios se separaron, su voz quebrada y baja. ¿Por qué no mataste? ¿Yo? El capitán se inclinó hacia adelante. Porque aún no estás muerta. Sus ojos se posaron en él solo un segundo. Luego apartó la cara, en silencio. Él no preguntó nada más. Se limitó a levantarse, ajustó su manta y le dijo con suavidad: «Descansa». Mientras la nave se deslizaba en la oscuridad, ella permaneció inmóvil en la cama, con la respiración superficial pero constante. Estaba herida. Estaba avergonzada. Estaba completamente sola. Pero por primera vez, no estaba abandonada. La nave flotaba en la fría oscuridad entre las estrellas, sus motores zumbando como un latido lejano. Dentro, todo estaba en silencio excepto por el leve ritmo de la respiración de la alienígena. Había estado inconsciente durante 2 días completos. El gel médico había cerrado sus heridas. Los fluidos habían calentado su sangre, pero sus ojos permanecían cerrados. La tripulación se movía con cuidado por la enfermería, susurrando como si el mismo aire pudiera romperla. El capitán permaneció a su lado. Se sentaba en la misma silla en cada turno, con las botas bien plantadas, los brazos cruzados, observando el lento subir y bajar de su pecho. No habló. No. Hacer preguntas. Él simplemente se quedó. Al tercer día, despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, brillando con un tenue brillo dorado en la penumbra. Miró primero el techo, luego las paredes desconocidas, luego a él. El capitán se puso de pie. «Estás a salvo», dijo en voz baja. Su mirada se movía como la de un animal acorralado. Intentó incorporarse rápidamente, pero el dolor le atravesó la pierna. Jadeó, enseñando los dientes, y se desplomó sobre la herida. «Tranquila», dijo él. «Estás herida». Apartó la cara, en silencio. Apretó la mandíbula como si se tragara palabras que nunca pronunciaría. Esa noche, él dejó un plato de comida caliente junto a su cama. Ella no lo tocó. A la mañana siguiente, dejó agua ahí. Pan blando. Ella lo ignoró. Al anochecer, finalmente bebió la mitad del agua cuando pensó que él no la veía. El capitán no dijo nada. Solo la rellenaba cuando dormía. Al cuarto día, se puso de pie lenta y rígidamente, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. Su pierna herida temblaba bajo su peso, pero se negaba a... Caída. Dio 3 pasos, se detuvo, le dio la espalda y miró la pared del fondo como si fuera más segura que cualquier rostro. El capitán se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. «Hay una habitación vacía al otro lado del pasillo», dijo. «Puedes quedarte ahí», no respondió. Pero salió cojeando de la enfermería, silenciosa como la nieve a la deriva, y desapareció en la pequeña cabina. La hizo suya rápidamente, no con decoración, sino con silencio. Mantuvo las luces tenues, la puerta entrecerrada. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante horas, mirando al vacío, con los ojos hundidos y distantes. A veces se estremecía ante el leve sonido metálico de las herramientas en la sala de máquinas. A veces, sus garras se apretaban hasta que sus nudillos palidecieron. La tripulación susurraba fuera de su puerta. «Es peligrosa», murmuró Hax. «Está rota», dijo Tali. «Está respirando», respondió el capitán simplemente. Por la noche, los gritos llegaban. Empezaban suaves, amortiguados a través de la puerta, luego agudos, desgarrando como cuchillas. El capitán fue el primero en llegar a su habitación. Estaba en el suelo,
temblando violentamente, con los ojos abiertos y desenfocados, jadeando como si se estuviera ahogando. Sus manos arañaban en las sábanas sobre su pecho. Él no la tocó. Simplemente se sentó en el suelo cerca de la puerta, lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza, lo suficientemente cerca como para ser real. «Respira», dijo en voz baja. Ella pareció no oírlo, así que habló. Tranquilo, firme, calmado. Le habló de las estrellas que pasaban, de cómo parecían fuego congelado, de un cometa que una vez siguió durante 6 días hasta que desapareció tras una luna roja, de cómo el silencio podía ser hermoso si no estaba vacío. Su temblor disminuyó. Su respiración se volvió más lenta, más suave. Finalmente, se apoyó contra la pared, con los ojos entrecerrados, todavía temblando, pero ya sin luchar contra las sombras. «Ahora estás a salvo», susurró. Sus ojos se dirigieron hacia él, pequeños y penetrantes, y luego los cerró y durmió. Después de esa noche, mantuvo la distancia, pero los gritos cesaron. Se quedó en su habitación. Escuché brevemente cuando él hablaba, aunque ella nunca respondió. No era confianza. Todavía no. Pero fue la primera grieta en su muro. Y a veces, cuando el capitán pasaba por su puerta, la veía sentada en silencio. No rota, no derrotada, solo esperando recordar quién era. La nave flotaba en el espacio silencioso, con los motores ronroneando suavemente como un latido. La mayor parte de la tripulación dormía. Solo las tenues luces del pasillo brillaban suaves y doradas, dibujando largas sombras en las paredes. Había comenzado a caminar de nuevo, despacio, con cuidado, pero sus pasos no hacían ruido. Se movía como alguien que había olvidado cómo ser vista. Al principio, solo caminaba de su camarote al mesaul y de regreso. Se sentaba lejos de todos, comiendo en silencio mientras la tripulación susurraba sobre ella. Todavía le temían, a esta guerrera alienígena de un clan caído. Su armadura, una vez gloriosa, había desaparecido. Su piel marcada por heridas a medio curar. Sus ojos siempre miraban hacia abajo. Pero el capitán vio lo que los demás no vieron. Ya no estaba orgullosa. No estaba enojada. Simplemente estaba vacía. Esa noche, los gritos regresaron. El capitán despertó con el sonido, un grito agudo y roto que resonó por el pasillo. Salió de la cama antes de que su mente se diera cuenta, con las botas en silencio. En el suelo mientras corría hacia su camarote. La puerta estaba abierta. Ella estaba en el suelo, acurrucada, con las garras clavándose en los brazos, los ojos abiertos y desorbitados. Respiraba entrecortadamente. Su piel brillaba con sudor frío. No lo vio. No estaba allí. Estaba en algún lugar lejano, de nuevo en llamas, encadenada, avergonzada. El capitán se detuvo en la puerta. No la tocó. Simplemente se sentó lentamente en el suelo, a unos metros de distancia. Sus ojos se dirigieron a él. Luego lo pasaron de largo como si no fuera real. «Es solo un sueño», dijo en voz baja. Sus garras arañaron el suelo metálico. Todo su cuerpo tembló. Su boca se abrió en un grito silencioso. «Estás a salvo», susurró. «Nadie aquí te hará daño». Ella negó con la cabeza violentamente, jadeando. «Escucha mi voz», dijo, tranquilo, firme, como anclarla a este momento. «No al pasado». «El pasado no puede alcanzarte aquí», empezó a hablar en voz baja. No sobre su dolor, sino sobre las estrellas. Le contó cómo la nave había atravesado una nebulosa plateada la semana pasada. Cómo el gas se arremolinaba como ríos de luz. Cómo algunas estrellas vivían miles de millones de años y otras se extinguían rápidas y brillantes como fuegos artificiales. Su voz era lenta, firme, suave. Las palabras flotaban como un viento cálido. Su respiración se ralentizó, sus garras se soltaron de sus brazos. Sus ojos parpadearon, todavía vidriosos, pero menos salvajes. «Estás aquí», dijo con dulzura.
No allí. Aquí. Su temblor se alivió. Ella dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, como si algo se estuviera soltando dentro de su pecho. Ella bajó la cabeza al suelo frío y cerró los ojos. Se quedaron así durante mucho tiempo. Ninguno se movió. Solo el zumbido de los motores llenaba el silencio. Finalmente se puso de pie, lentamente y en silencio. Él cogió la fina manta de su cama y la colocó suavemente sobre sus hombros. Ella se estremeció ante el tacto, pero no lo rechazó. «Duerme», susurró. Dejó la puerta abierta al salir, con las botas suaves contra el suelo. A la mañana siguiente, ella llegó al mesaúl. Esta vez no se sentó en la esquina. Se sentó al final de la mesa principal, sin mirar a nadie, pero tampoco escondiéndose. Comió despacio, contemplando el vapor que salía de su sopa como si fuera algo frágil. Cuando terminó, levantó la vista una vez, solo una mirada. El capitán la captó desde el otro lado de la habitación. Sus ojos aún estaban ensombrecidos, pero estaban despiertos. Esa noche, no gritó. Durmió tranquilamente en su habitación, con la puerta entreabierta. La manta la envolvía como una armadura de tela. Y en algún lugar en la oscuridad, una pequeña chispa de algo viejo y enterrado parpadeó detrás de sus ojos hundidos. No orgullo, ni confianza todavía, sino vida. El barco atracó en un puesto de avanzada olvidado que rodeaba una luna moribunda. Luces oxidadas parpadeaban en las paredes agrietadas, y los pasillos olían a metal frío y aceite viejo. Habían venido solo para comerciar por combustible. Pero su pasado la esperaba allí. Caminó junto a la tripulación por primera vez, envuelta en un abrigo limpio. Sus heridas casi habían sanado. Su cabello plateado colgaba suelto sobre sus hombros, ahora suave en lugar de enmarañado. Aún así, sus pasos eran cuidadosos. Mantenía la mirada baja. Se movía como alguien que camina sobre una cuerda delgada en la oscuridad. El capitán caminaba delante, hablando en voz baja con el intendente de la estación. El resto de la tripulación llevaba cajas detrás de ellos. Entonces, voces se alzaron desde los puestos del mercado, agudas y crueles, cortando el aire frío. Bueno, miren quién salió arrastrándose de las cenizas. Se congeló, con la respiración entrecortada como un cristal roto en el pecho. 3 figuras salieron de las sombras. Alienígenas acorazados con insignias rojas en los hombros. Viejas marcas del clan de guerra. Su líder, el clan de guerra, rió, el sonido como un hueso roto. ¿Sigues viva? Pensé que la vergüenza ya te habría matado. Su cuerpo se tensó, sus garras se crisparon. Sus ojos miraban al suelo. La segunda guerrera se burló. ¿Los humanos te encontraron arrastrándote como una rata? Huyó de la última batalla. La tercera escupió, abandonó su unidad, los dejó arder. Las palabras la golpearon como cuchillos. No podía moverse, no podía respirar. El ruido del mercado se desvaneció. El capitán se giró. La vio congelada, pálida, con los ojos abiertos y vacíos, y comprendió. Se interpuso entre ella y ellos, con el abrigo moviéndose en el aire frío como una cortina corrida. «Está conmigo», dijo en voz baja. El líder resopló. «Entonces te quedas con una cobarde». «No es una cobarde», dijo el capitán. Huyó. Ella sobrevivió. La sonrisa del guerrero marcado en rojo se torció. Deberías avergonzarte de caminar con ella. «Está viva», dijo el capitán con voz afilada como el acero. «No hay nada de qué avergonzarse». La risa del guerrero se desvaneció. Su tono lo había atravesado como una cuchilla. Se miraron el uno al otro, repentinamente inquietos. El líder escupió en el suelo. «Ella no es nada. Ella es mía», dijo el capitán. «Y ella camina donde yo camino». La tripulación se había detenido cerca, en silencio, observando con los ojos muy abiertos. El mercado se había paralizado a su alrededor. Incluso el viento pareció detenerse.
Los ojos del líder se entrecerraron. Cuidado, humano. Defiendes basura. El capitán se acercó, con los ojos tranquilos, pero fríos como el espacio profundo. No es basura. Está bajo mi protección. Y si quieres comprobarlo. Bajó la voz hasta casi gruñir. No abandonarás esta luna. Por un momento, nadie respiró. Entonces el líder se rió una vez, con risa aguda y amarga. Quédate con lo roto, dijo. A ver si recuerda cómo ponerse de pie. Se giraron y desaparecieron entre las sombras del mercado como fantasmas que se desvanecen en humo. El silencio regresó lentamente. La tripulación exhaló y la tensión desapareció de sus hombros. El capitán se dio la vuelta. Ella todavía estaba parada allí. Sus manos temblaban. Sus ojos miraban a la nada. Oye, dijo suavemente. Se acabó. Sus ojos se alzaron hacia su rostro. Solo por un segundo. Algo indescifrable brilló allí. Conmoción, confusión y una tenue chispa de calidez. No sabes lo que hice, susurró. No me importa lo que hayas hecho, dijo él con dulzura. Ahora estás aquí. Le temblaron los labios. Se dio la vuelta, ocultando el rostro, y regresó a la nave en silencio, pero sus hombros estaban más erguidos y sus pasos más firmes. Esa noche, mientras la nave dejaba atrás la luna moribunda, se sentó sola en su camarote. Sus garras aún temblaban, pero por primera vez, al cerrar los ojos, no vio fuego ni vergüenza. Vio a la humana de pie frente a su voz como un trueno silencioso, diciendo, «Es mía». Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió insignificante. La nave se movía por un campo de estrellas silenciosas. El cristal oscuro del espacio se extendía como un océano infinito. En su interior, la vida había empezado a cambiar. Silenciosamente, despacio, con suavidad. Ya no permanecía encerrada en su camarote. Recorrió los pasillos, ahora silenciosa pero firme. Sus heridas se habían desvanecido. Líneas. Sus pasos ya no se arrastraban. Se movía como si intentara recordar lo que se sentía estar viva. Al principio, solo observaba a la tripulación desde la distancia. Trabajaban. Se reían. Discutían por nimiedades como cables rotos y café quemado. No eran guerreros. No eran crueles. Ya no le tenían miedo, solo eran cautelosos, curiosos. Una mañana, se quedó fuera de la sala de máquinas observando al mecánico arrastrarse bajo un panel que chispeaba. Hax levantó la vista entrecerrando los ojos a través del humo. «Puedes entrar, ¿sabes?», dijo. Ella no respondió, pero al día siguiente regresó con una pequeña caja de herramientas. Le pasó la llave inglesa correcta sin que se la pidiera. Él parpadeó sorprendido. «Gracias». No dijo nada, pero sus garras dejaron de temblar. El día se acomodó en pequeños ritmos. Organizó las herramientas dispersas. Ayudó a limpiar el aceite de las mesas del comedor después de las comidas. Trajo piezas para el ingeniero, revisó los sellos de las puertas, limpió la escarcha brillante que se acumulaba en las escotillas exteriores. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo. Eso. El barco ya no parecía una prisión. Empezó a sentirse como suyo también. Una noche, la tripulación se reunió en la mesola. El capitán estaba sentado cerca de la ventana, silencioso como siempre, observando las estrellas. Ella estaba sentada al otro extremo de la mesa, comiendo despacio, escuchando sus suaves risas. Entonces el robot de limpieza entró en la habitación. Era viejo, redondo y estaba muy confuso. Giró en círculos, emitió un pitido y chocó directamente con las botas del capitán. La tripulación rió. El capitán suspiró y ella emitió un sonido, una respiración suave y aguda, casi una risa. Rápidamente se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos como si se hubiera roto algo. Todos se quedaron quietos. Entonces la cocinera más joven sonrió. «Te acabas de reír».
Sus orejas se tiñeron de un pálido color plateado. Apartó la mirada rápidamente. Los labios del capitán se curvaron ligeramente. No habló. No se movió. Solo observó cómo algo frágil florecía silenciosamente en su rostro. Una sonrisa, pequeña, torcida, tenue como la luz de las estrellas, pero real. Después de eso, todo cambió. Ella se sentó un poco más cerca durante las comidas. Decía palabras breves. Pasado, listo, cuidado, mientras arreglaba paneles con gatos. Incluso dejó que el cocinero más joven trenzara un mechón de su cabello plateado una tarde de ocio. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Todavía despertaba de sus sueños a veces, con la mirada penetrante y desencajada. Pero una noche, al pasar junto al capitán en el puente, se detuvo. Él arqueó una ceja. «¿Necesitas algo?». Ella negó con la cabeza, pero la leve sonrisa rozó sus labios de nuevo, solo por un instante. Luego se fue. Esa noche, el capitán permaneció solo en la ventana, mirando las estrellas fugaces tras él. Su risa silenciosa desde el comedor aún resonaba en su memoria como suaves campanas. La había visto llegar, destrozada y silenciosa. Ahora se recomponía lentamente, y por primera vez, se permitió creer que podría quedarse. La tormenta llegó sin previo aviso. En un momento, la nave se deslizaba por un espacio negro y tranquilo. Al siguiente, las alarmas aullaban mientras el casco vibraba bajo puños invisibles de gas cargado. Los relámpagos danzaban sobre las ventanas como si fueran blancos. Garras. Los motores rugieron, luchando contra la resistencia del cinturón de tormenta. La tripulación se abrochó los cinturones, gritando por encima del rugido. La voz del capitán atravesó el caos como el acero. «Manténganla firme. Escudos arriba». Se quedó paralizada en el pasillo. La luz roja estroboscópica la rodeó. El suelo se estremeció. Sus garras se clavaron en la pared mientras un viejo terror se alzaba como una ola, frío y agudo, ahogándole la respiración. Su visión se nubló. La tormenta se convirtió en fuego. La nave se convirtió en metal chillón y escombros cayendo. Podía oírlos de nuevo. Sus antiguos comandantes gritando, sus hermanas llorando, las llamas acercándose. Su cuerpo se estremeció violentamente, luego pasos. El capitán apareció al final del pasillo, con el abrigo azotándose en la ráfaga de aire presurizado. La vio, se detuvo. «Ven», dijo, tranquilo y seguro, incluso mientras las alarmas aullaban. «Esta nave no caerá». Ella negó con la cabeza. No podía moverse. No podía respirar. Su cuerpo temblaba como un cristal roto. Él no discutió. Simplemente caminó a su lado y la sostuvo. Extendió la mano. Sus ojos se posaron en ella, luego en su rostro. Sus ojos eran firmes, reales. Algo en su interior se quebró. Colocó su mano temblorosa en la de él. La guió a través del caos, paso a paso, firme como una piedra. Más allá de las luces chillonas, más allá del casco rugiente, hasta el tranquilo refugio de sus aposentos. La tormenta seguía rugiendo afuera, sacudiendo las paredes, pero allí estaba oscuro, cálido, seguro. Se quedó junto a la puerta, empapada de miedo, con las garras apretadas. Su respiración era entrecortada. El capitán dejó su arma sobre la mesa, se quitó los guantes y se sentó en el borde de la cama. «Estás a salvo», dijo en voz baja. «La tormenta no puede con nosotros». Ella no se movió. Luego, lentamente, susurró. «Las tormentas siempre se lo llevan todo». «Esta vez no», dijo. Su voz era suave pero segura. «Tú no». Algo en su pecho le dolió al oír esas palabras. Dio un paso adelante como si caminara sobre el agua. Le temblaban las piernas. Su hombro se hundió bajo un peso invisible. El capitán levantó la manta del otro lado de la cama y no dijo nada más. Ninguna orden, ningún consuelo, solo espacio. Dudó, luego se subió a la cama.
lenta, cuidadosa, silenciosa. Se quedó al otro lado, acurrucada, sin tocarlo, solo lo suficientemente cerca para sentir su calor constante en el aire. La tormenta rugía afuera. Dentro, su respiración se adaptó lentamente al ritmo de la de él. Sus garras se aflojaron, sus ojos se cerraron y, por primera vez en años, se durmió sin miedo. Cuando la tormenta finalmente pasó, horas después, el barco flotó tranquilo y quieto de nuevo, bañado por la suave luz plateada de una estrella cercana. Despertó en silencio, a salvo. El capitán seguía allí, con las botas en el suelo, el abrigo sobre la silla, viendo los informes matutinos en una pequeña pantalla. No la miró, no habló. Simplemente la dejó vivir este momento como si fuera suyo. Se incorporó lentamente, con las mantas aún sobre los hombros. ¿Por qué?, susurró. Él la miró. Porque necesitabas un lugar para respirar. Sus labios temblaron. Apartó la cara, pero él lo captó, un leve destello de paz. En sus ojos. Esa noche, regresó a su camarote. Pero durmió con la puerta abierta. Pasaron las semanas. La tormenta se convirtió en solo un recuerdo, suave, distante, como un trueno que se desvanece tras las estrellas. Y ya no era la misma mujer. Ya no caminaba como una sombra. Caminaba como alguien que pertenecía a su lugar. Su cabello plateado estaba limpio y peinado, trenzado libremente detrás de su hombro. Sus garras eran firmes. Sus ojos, antes vacíos y fríos, brillaban con una luz serena. Comía con la tripulación, sentada a la mesa en lugar de separada. Hablaba con palabras breves. Más allá de eso, casi terminada, cuidadosa, y a veces incluso bromeaba con Jax por dejar caer sus herramientas. Por la noche, vagaba por los pasillos, tarareando tonos bajos y suaves de su mundo natal que se extendían por la nave como humo cálido. La tripulación dejó de susurrar sobre ella. En cambio, comenzaron a sonreírle. Una noche, se sentó en el comedor después de cenar, limpiando la mesa con un trapo mientras los demás se alejaban. El capitán pasó dirigiéndose al puente. Luces apagadas en una hora. Él, dijo en voz baja. Ella asintió y por primera vez sonrió sin disimularlo. Era una sonrisa pequeña, suave, real. El capitán parpadeó, asintió levemente y siguió caminando. Esa noche, se quedó sola en la ventana. Las estrellas pasaban como silenciosos pájaros plateados. Su reflejo la miraba desde el cristal, limpio, firme, vivo. Pensó en la mujer que se había arrastrado por el fuego, que se había desplomado en el frío suelo de una estación, que esperaba morir sola. Y pensó en el humano que la había recogido de todos modos. Le dolía el pecho, pero esta vez no de vergüenza, sino de algo más, algo cálido. Más tarde, se encontró en la puerta de su casa. Él estaba leyendo informes en su escritorio, sin botas, con el abrigo cuidadosamente doblado en la silla. Levantó la vista mientras ella permanecía allí, insegura. ¿Sí?, preguntó con suavidad. Ella dudó y luego dijo. ¿Sigues diciéndolo en serio? ¿Qué quieres decir? ¿Que pertenezco aquí? Sus ojos se suavizaron. ¿De verdad? Su voz se quebró como un cristal fino. ¿Por qué? Se recostó, observándola como si la respuesta importara. Porque te quedaste, dijo. Porque tú. Sanada. Porque este lugar es mejor contigo. Algo en su pecho se abrió. Las lágrimas brotaron calientes y silenciosas. Cruzó la habitación en silencio y se sentó al borde de su cama. Él no habló, no se movió. Solo dejó el bloc de datos a un lado y se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, como siempre dejándola elegir. Apoyó la cabeza suavemente en su hombro. Y esta vez, se quedó allí. Se sentaron en silencio durante un largo rato, mirando las estrellas a través de la pequeña ventana. Sin miedo, sin fuego, sin cadenas, solo calor, solo paz. En las semanas siguientes, su risa se unió al zumbido de la nave.
Caminó junto al capitán durante los viajes de carga, revisó los sellos con los gatos, incluso le contó al cocinero más joven historias sobre el sol azul de su mundo y los ríos cantores. Había llegado a ellos rota, avergonzada y sola. Ahora caminaba por los pasillos con paso firme y ojos brillantes como la luz de las estrellas. La tripulación ya no la llamaba la extraña. La llamaban por su nombre. Una noche tranquila, mientras la nave se deslizaba por el espacio profundo y negro, el capitán la encontró dormida en el sofá del comedor, envuelta en una manta. Se detuvo en la puerta, observando su respiración pausada. Luego sonrió levemente y susurró, «Bienvenida a casa». Y mientras dormía, se movió ligeramente, acurrucándose aún más en la manta, con una suave sonrisa en los labios, porque al fin, después de todo, había encontrado algo más que seguridad. Había encontrado un hogar en su barco, en sus brazos, en su corazón.